Queridos hermanos, muy buenas noches. Quisiera empezar este tiempo orando, clamando al Señor porque nos dirija en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de oración. Conforme se van conectando, me gustaría empezar orando, dando gracias a Dios por este tiempo y el privilegio que nos da justamente de reunirnos a través de este medio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti y queremos darte gracias, Señor. Los cielos y la tierra son tuyos, Señor. Tú eres el dueño de todo y ponemos en tus manos, Señor, estos medios también, por los cuales las iglesias, Señor, los ministerios y todos nos estamos comunicando con aquellas personas que amamos, que se están adhiriendo, Señor, con una palabra de esperanza, una palabra de fe. Y, Señor, gracias de verdad por ese privilegio que tú nos das de poder compartir esta tu palabra que es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Bendice, bendito Dios, a cada una de las personas que se están adhiriendo, Señor, en este tiempo de orar, en este tiempo de enseñanza, de palabra y de poder. Gracias te doy, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes justamente lo que dice la palabra, la provisión milagrosa. Esta parte está en Marcos 6, del 30 al 44. Es uno de los milagros que está en los 4 evangelios. Todos ellos aportan algo pequeño, de pronto, pero la mayoría coincide en que definitivamente fue algo milagroso, ¿sí? Y en este tiempo donde empezamos a ver ya la violencia, la escasez, las cosas que están sucediendo y que se vienen, es el tiempo de levantarnos a confiar, a creer, y quiero dejar sembrada esta palabra de fe en sus corazones. Marcos 6 del 30 al 44, usted lo puede ir leyendo y voy a ir casi versículo con versículo, pero necesito que usted tenga su Biblia o que usted anote. Definitivamente no debemos perder de vista que el Señor continuaba enseñando principios fundamentales a los discípulos. Nada en la Biblia es casualidad, hermanos. En el versículo 31 dice: venid vosotros aparte y descansad. Es interesante que aquí Jesús tiene una lección para nosotros y aún para sus discípulos le dice: vamos a descansar. Una lección imprescindible. Es importante buscar tiempos de descanso en el Señor. Marcos nos describe la actividad en esos días. Definitivamente era frenética. Eran muchos los que iban y venían, como dice el versículo 31 de Marcos 6, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, como dice el versículo 31. ¿Le ha pasado eso de pronto? Que el trabajo lo absorbe tanto. El Señor los llevó a un lugar desierto en busca de paz. Y esto nos recuerda que siempre hay dos extremos, hermanos. Fácilmente podemos caer en esos dos extremos, en la vida cristiana y en la vida natural. El activismo. Definitivamente son aquellas personas que parecen creer que si no están ocupados, constantemente están perdiendo el tiempo. Siempre están inmersos en actividades, proyectos, en muchos casos muy por encima de sus posibilidades reales. Pero definitivamente, hermanos, ningún hijo de Dios tendrá una relación efectiva con su Padre, nuestro Padre Celestial, a menos que tome tiempo para estar con el Señor. Esto ha ocasionado justamente irnos a las casas en búsqueda. Se dieron muchas alternativas de trabajar, de hacer juegos, de ver televisión, de leer libros, música, pero todo cansa, ¿no es verdad? Y Dios aquí está dándoles una lección a los discípulos. Vamos a descansar, ¿sí? Y hay muchas personas que necesitaban o necesitan ese descanso aún dentro de lo de las casas, ¿no? En muchos de los casos, esta actividad frenética que de pronto podemos caer, en la que nos podemos ver inmersos. ¿Qué impide? La oportunidad de hablar con Dios,
y de nosotros escucharle. Por eso es la oración, ¿sí? ¿Y cómo podremos hablar a los demás de parte de Dios si no hemos tenido un tiempo primero de escucharle a Él? Quizás en este tiempo de estar en su casa es cuando más anhela y cuanto más de pronto usted ha aprendido acerca del Señor, porque ha tenido el tiempo. Porque dice la palabra, en tus manos están mis tiempos. Los tiempos son de Dios y Él ha permitido esta situación. ¿Para qué? Para que vayan a las casas, no para ser muertos, sino para que tengan paz. El otro extremo se encuentra, ¿sí?, los que se retiran demasiado para estar con Dios y rara vez encuentran ocasión para tener comunión con sus semejantes. Pero la devoción que definitivamente no conduce al servicio al prójimo no es verdadera devoción. Recuerde que la palabra dice que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si pensamos de pronto que estamos haciendo lo correcto, alejándonos de la gente porque estoy en el tiempo con Dios, no es así. Con Dios no funciona así, definitivamente. Y muestra esto, ese principio, en la alimentación, en la provisión milagrosa. Y es interesante el versículo 30 que empieza a decirle, y le contaron todo lo que habían hecho. Recuerde que los discípulos fueron enviados de 2 en 2. Dios les dio la autoridad, ¿para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar la palabra de Dios sobre todo. Y este es otro principio de gran utilidad para nosotros, hermanos. Para todos los cristianos que de pronto conocemos al Señor, debemos presentar su obra ante aquel que es la cabeza de la iglesia, con el fin de pedirle consejo, dirección, fuerza y ayuda. Pero también para hacerle la entrega, hermanos, del servicio, de nuestro servicio, como una forma de adoración. A veces hemos estado acostumbrados a creer que porque más ayudo a la iglesia o más sirvo en la iglesia, de pronto soy más santo. No, hermano. Aquí los discípulos le están diciendo a Jesús lo que había sucedido. Pero el principio, justamente, como le digo, es de presentar todo delante de Dios. Ellos están cumpliendo eso. Le presentan a Dios todo lo que había pasado, cómo los demonios se habían sujetado, cómo habían sanado enfermos y todo. Pero escúcheme, la pérdida de contacto con Cristo, ¿sí?, nos puede llevar a una situación en la que pensemos que estamos sirviendo adecuadamente, cuando en realidad estamos tomando iniciativas que no cuentan con su aprobación. A veces, yo siempre he dicho que a veces hacemos las cosas, ¿sí?, y luego le pedimos el consejo a Dios. Ya cuando hemos metido la pata, decimos nosotros, ¿no? Ahí le pedimos y le preguntamos a Dios qué es lo mejor. Pero hermanos, aquí Jesús les está dando una lección. Ellos van y le cuentan, ¿sí? Piden la aprobación, a pesar de que fue el mismo Jesús quien los mandó. ¿A través de qué se consigue esto, hermanos? ¿Sí? A través de la oración y el dar el tiempo para escuchar la voz de Dios son fundamentales, Señor, hermanos, para nuestra relación con Dios. Es necesario que cuando usted ore tenga sus tiempos de silencio para que usted escuche qué es lo que Dios quiere decirle. A veces creemos que orar es pedir e ir y simplemente darle una lista de lo que queremos que Dios haga. Y la oración no es eso. La oración es justamente pedir consejo, hacerlo conforme a su voluntad y orar y esperar. Yo les di el día lunes 13 peticiones, las cuales van a ser pasadas por WhatsApp y van a ser aún publicadas en Facebook. ¿Para qué? Para que usted ore, hermano. Usted tome una hora, no una hora de orar, porque si usted quiere orar 30 minutos, usted quiere orar 15 minutos, lo importante es que usted ore, hermano. Yo no sé si no me hice entender el día lunes. Mi intención era que tomen una petición y puedan orar por esa petición. Porque hay muchas áreas que cubrir.
muchísimas áreas. En esas 13 peticiones que estamos pasando o que vamos a pasar, la idea es justamente presentarnos delante de Dios orando con la palabra de Dios, hermanos. Por eso están los versículos, para que usted ore conforme a la palabra de Dios y usted pueda pedirle a nuestro Dios conforme a su voluntad, conforme al propósito de Él. Y aquí está esta gente, ¿sí? El versículo 34 dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué dijo Jesús eran como ovejas que no tenían pastor? Por un lado estaban los líderes naturales, hermanos. Ya los hemos señalado en anteriores capítulos de Marcos. Pero ¿qué hacían? Estos líderes espirituales, entre comillas, no les alimentaban con la palabra de Dios, sino que toda su enseñanza consistía en transmitirles tradiciones humanas. Eran ciegos, guías de ciegos, como dice Marcos 15:14. Si los líderes espirituales de la nación carecían de vida espiritual, ¿cómo podrían conducir a las personas sencillas bajo su cuidado? Hermanos, es por eso que tenemos que orar por nuestros líderes. Tenemos que rogar, suplicar por sabiduría para con ellos. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente, dice Jesús, cuando ve la multitud, tuvo compasión. Recuerda el Salmo 103:13. Él tuvo compasión. Esta palabra a mí me impacta, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios se compadece de nosotros. ¿Usted cree que Él no ve el sufrimiento de la madre que pierde a su hijo? De los hijos que pierden a sus padres. Él se compadece. Y dice, definitivamente, si los líderes espirituales de la nación carecían de esa vida espiritual, por eso su petición debe ser de bendecirlos y que levante esas personas que le teman alrededor de aquellos que tienen que tomar decisiones. Estaban también los líderes políticos que no ejercían mejor condición. Hermanos, el mundo está corrupto y seguirá corrupto, ¿sí? ¿Quién hace la diferencia? Los que temen a Dios. La iglesia debería hacer la diferencia. Ya vimos en el pasaje anterior con la muerte de Herodes, que veíamos el día lunes, la calidad moral que tenía el rey Herodes y de los príncipes, los gobernantes y los principales de Galilea. De ahí salió un Judas Iscariote, recuerde. Todos ellos eran hombres corruptos, injustos, esclavos de sus propias pasiones y pecados. Recuerde que Herodes, el que está Antipas, toma a su cuñada por esposa. Eran usurpadores de un trono y un gobierno del que no eran dignos, hermanos. No eran dignos. La situación de una oveja sin pastor es realmente grave. Y Jesús escogió esta ilustración a propósito, hermanos. Una oveja sin pastor no sabe encontrar el camino, ni pastos, ni agua. Y está indefensa ante los innumerables peligros que le acechan. Es por eso que nosotros tenemos tiempos de oración, tenemos tiempos de súplica, tenemos tiempos de palabra, para que a través de este medio usted pueda definitivamente aumentar su fe. Pueda usted tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que su fe crezca y usted pueda tomar el escudo de la fe, ¿sí? Y pelear la buena batalla de la fe. Para que cuando termine esto, usted es firme. Firmes, como dice Efesios 6. Es interesante que una vez que hice un estudio de la oveja es un animal muy tonto. Se pierde con cosas muy pequeñitas. Un ruido le llama la atención. Un ruido. La extravía, cualquiera, se distrae por cualquier cosa. Y es interesante que una oveja sin pastor no encuentre el camino. Por eso es que es necesario en este tiempo de que con la palabra
con la palabra, hermanos, con la oración, podamos hacer que mucha gente que no tiene pastor pueda encontrar definitivamente ese pastor, para que pueda llegar a pastos, como dice Salmos 23, donde pueda llegar donde esas aguas que dan vida y vida en abundancia, y definitivamente deje de estar tan indefensa ante innumerables peligros que le acechan. Dice el versículo 34, una de las cosas que hizo Jesús, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús ve la multitud, tiene compasión de ellos, pero ¿sabe lo primero que hizo? Atendió su necesidad espiritual. Es por eso, hermanos. Y en segundo lugar, se preocupó por la comida material. Es decir, Jesús no les dio de comer para que vinieran al estudio bíblico. Hermanos, tenemos que atender la parte espiritual de las personas en este tiempo, que necesitan una oración, una palabra de Dios, que necesitan un apoyo, ¿sí?, de parte nuestra, una palabra de autoridad, una palabra de poder. Y mire, empezó a enseñarles que primero muchas cosas, pero cubrió sus necesidades espirituales, los sanó, ¿sí?, y empezó a enseñarles. Luego viene la parte natural del ser humano. Dice en el versículo 36, despídelos para que vayan y compren pan. Los discípulos tenían un problema, es que estaban actuando con lógica, pero no con fe. Hermanos, la lógica, ¿cuál es nuestra? ¿Qué lógica tenemos ahora? El mundo va a estar en crisis. ¿Cuál es la lógica? Nosotros somos país tercermundista y vamos a estar peor. Esa es la lógica. Ya está. Clarito, no le pone tanto. Ya. Hola, queridos hermanos. Estamos aquí y quiero detenerme un poco, de verdad, para dar gracias a Dios por este medio. Que el enemigo recuerde quién se mueve en los aires. Es necesario que esté alerta y no deje de ver esto, ¿sí? Estoy impartiendo fe a su corazón, estoy impartiendo palabras de Dios a su vida para que usted pueda ejercer esa misma autoridad en su familia, en su casa. ¿Qué pasa con el versículo 36? Continúo. Despídelos para que vayan y compren pan. Los discípulos tenían un problema, es que estaban actuando con lógica, pero no con fe. Vuelvo y repito, si usted sigue repitiendo que el gobierno no tiene plata, no tiene esto, están tomando decisiones equivocadas, vaya al dador, al dueño de la plata y el oro, como dice Ageo 2:8, vaya al dueño del cielo y de la tierra, y ahí usted verá el poder de Dios. Pero mire lo que es, por eso que definitivamente la palabra de Dios no oculta nada. Los discípulos eran hombres y mujeres como nosotros, ¿sí? No vieron con fe. Los discípulos estaban pensando es que aquella multitud no era responsabilidad suya. Pero Jesús va a enseñarles que sí, que tenían una responsabilidad con ellos. Tal vez los pensamientos de los discípulos podrían haber sido estos: nosotros no les hemos dicho que vengan. De hecho, teníamos otros planes, recuerden, ¿sí?, que hemos tenido que interrumpir por culpa de ellos, sus planes. Además, nosotros no somos responsables de ellos. Ya son mayorcitos, tendrían que haber pensado en lo que hacían. Si ahora no tienen pan es un problema y mejor que se vayan pronto o se quedarán sin cenar. Esos son pensamientos lógicos. ¿Qué es lo lógico ahora? No va a haber trabajo, va a haber necesidad, de qué voy a vivir, qué voy a hacer. Son pensamientos lógicos, pero sin fe. La misma multitud que despertaba la compasión del Señor era una molestia para los discípulos. ¿Qué dice la palabra? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús, como el buen pastor, hacía suyo el problema de la gente. Y si los apóstoles querían llegar a ser fieles seguidores de Jesús, tendrían que aprender
este importante principio. Por eso es que son principios que están escritos. Dice el versículo 35, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, le dicen a Jesús. ¿Quiénes se acercaron a decirle eso a Jesús? Los discípulos. El principio que debían aprender es que en las manos de Jesús lo poco es siempre mucho. ¿Qué vieron ellos? El lugar era desierto. ¿Qué vemos nosotros? Yo quiero que usted haga un alto. ¿Qué usted está viendo para su casa? Quizás le despidieron. Quizás le bajaron el sueldo. Quizás no sabe a quiénes van a despedir después de 2 semanas. ¿Qué está viendo? ¿Qué está visualizando? El lugar era desierto, la proximidad de la noche, la gran multitud de hambrientos, las proposiciones inadecuadas, ¿sí? La provisión humana era a todas luces insuficiente, porque le dicen ni siquiera 200 denarios es suficiente para alimentar a una parte de ellos. Y nosotros también debemos aprender, porque con mucha facilidad miramos de pronto lo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y nos inunda el mismo pesimismo derrotista de los discípulos. Debemos aprender que si nos ponemos en las manos de Cristo, Él puede usarnos de una manera maravillosa para traer esperanza, vida a muchos otros. Y quizás alimento físico también, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo quizás muy conocido, pero imagínese, si usted no se viste de la armadura de Dios, si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no asume principios básicos de la palabra de Dios, de quién es nuestro Dios, quién es el Dios quien murió y el poder de la sangre de Cristo, el poder de la resurrección, ¿usted qué va a hacer? Va a estar pesimista, va a ver el desierto, va a ver que no hay, va a ver que no tengo, va a ver esto. ¿Qué les dice Jesús? Darle vosotros de comer. 2 principios. Con esta palabra estaba enseñándoles que ellos tenían una responsabilidad frente a las necesidades de la multitud y que no podían desatenderse de ella. El hecho de que los hombres seamos llamados a ser colaboradores, hijos de Dios, hermanos, recuerde, es un increíble privilegio, no por nosotros, sino que ¿qué dice la palabra? ¿Sí? No es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 3:8. Es un privilegio que de ninguna manera merecemos, hermanos. Si somos hijos de Dios, es porque alguien estuvo orando por nosotros, le aceptamos definitivamente y recibimos esa vida y vida eterna, vida en abundancia. Sin duda es una evidencia más de su infinita misericordia. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso es que envió a su único Hijo a morir por nosotros. ¿Cuál es el segundo principio, hermanos? Debían aprender un principio básico. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. La obra del Señor no puede avanzar si no es con esta mentalidad. Hermanos, después de esta pandemia habrá mucha necesidad. Es más, hoy ya hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Veía un hombre escarbando en la basura. Veía mujer que ha sido robando huevos porque no tienen. Pasaban por esto de un barrio de Guayaquil donde la gente salía a gritar, hermanos, alimentos. Por eso entre las peticiones está orar, porque de pronto eso vemos aquí en los barrios. Hermanos, que de los orfanatos, que de los asilos, que de pronto, bendito Dios, de las cárceles, que de pronto, Señor, de los centros de rehabilitación. Definitivamente la obra del Señor no puede avanzar si usted tiene esa mentalidad. Mío, esto no es como el loto para mí solito, no. Pero el hombre natural siempre piensa en recibir y no en dar. Pero tenían que aprender a confiar en Jesús en cada nueva circunstancia, sabiendo que su poder no tiene límites,
Hermanos, venían ellos mismos haciendo milagros, reprendiendo, sanando enfermos, pero sobre todo predicando el Evangelio. Hermanos, es el tiempo de levantarse a predicar el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. Lo que más quiere la gente en este tiempo. ¿Ha visto los noticieros? Al último pasan, esto es buena noticia, porque la gente se unió a cantar, a decir que se queden en la casa por todo eso. ¿Cuál es nuestra buena noticia como iglesia que somos? Como cristianos que somos. Compartir el Evangelio de Jesucristo, compartir la vida de Jesucristo, compartir la palabra de Dios y compartir el poder de Dios para aquella gente que está desesperanzada en ver qué va a pasar de aquí a unas semanas. Es el momento de levantarnos, hermanos. Los discípulos dicen que vayamos y compremos pan en el versículo 37. Yo me imagino la cara de Felipe. Haber dicho, está loco Jesús, ¿qué pasó? No entendieron lo que Jesús les decía porque estaban pensando en los términos humanos. Hermano, esto es una lucha espiritual. Esto es un creer en la palabra de Dios. Hermanos, yo no sé cómo transmitirles la fe de Dios, pero si hay algo que yo creo es la palabra de Dios. Si algo que yo creo en la compasión de nuestro Dios, si en algo que yo creo es en el amor infinito de Dios, a tal punto que dio a su único hijo a morir por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Imagínense que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, pero también, ¿por qué pensaban? Estaban reaccionando con incredulidad. Hermanos, empresas están declarándose en quiebra por no dar una liquidación. Y me han llamado y me han dicho, y yo, no, vamos a orar. Yo he de parecer loca, hermano. De verdad, perdóneme que le diga esto, porque yo en todo lo que me dice, vamos orando. Porque quien tiene que juzgar lo injusto y lo justo es Dios. Quien tiene el poder de la vida y de la muerte es Dios. Quien tiene el poder del futuro nuestro es Dios. No es el gobierno, no es la nación, no son los gobernantes, es Dios. Cuando tú miras, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, definitivamente, hermanos, tu mirada va a cambiar. Como yo decía el día domingo, estaban reaccionando con incredulidad. No pensaban en lo que el Señor les estaba diciendo fuera posible. Ellos, no puede ser. Se parecían a los israelitas en el desierto y hablaron. ¿Qué hicieron ellos? Hablaron contra Dios, contra Moisés. ¿Podría poner mesa en el desierto? ¿Se acuerdan del maná? Por 40 años le proveyó Dios. ¿Y qué hicieron? Definitivamente dijeron no puede ser. Y Dios les dio por 40 años. ¿Cuántos panes tenéis?, pregunta el Señor. El Evangelio de Juan muestra que había un joven. Sin duda los discípulos estaban insertados en la multitud y vieron a este joven. ¿Sí? Antes de que el Señor pudiera actuar en beneficio de las multitudes, era necesario que se dieran cuenta, por cuenta propia, de su propia insuficiencia. Hermanos, este es el momento, y creo que el mundo entero se ha dado cuenta de que definitivamente pequeño es el ser humano y de nuestra insuficiencia. No son los carros. Hay gente que tiene carros y no los puede sacar. Hay gente que tiene casas y han quedado vacías, hermanos. No debemos olvidar que la venida del reino solo se puede establecer cuando el hombre reconoce su propia incapacidad y pide a Dios que actúe con su poder. ¿Usted es capaz? Tenemos que reconocer, partiendo de reconocer que es solo Dios, que es solamente Dios el que tiene el control de todo. Y al reconocer el ser humano, el hombre, que somos insuficientes, créamelo, Dios va a prestar oído a su súplica, a la mía y a la de todos. La pregunta serviría para que se dieran cuenta de que cuando el discípulo coloca en las manos del Señor lo poco que tiene, le traen las cestas, ¿sí? Él es capaz de multiplicarlo de una forma milagrosa.
les mandó que hicieran recostarlos por grupos, como dice el versículo 39, como organizar la multitud por grupos, aunque sin embargo volvía a demandar de ellos la fe, porque ellos no vieron los panes y los peces multiplicados todavía, solamente obedecieron, hermanos. Pónganlos en grupos, porque no sabían todavía qué Jesús iba a hacer. Y esto es importantísimo, es otro principio, hermanos. Dice que Jesús, levantando los ojos a los cielos, el versículo 41, es el tiempo. Por eso le dije el versículo de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, es el tiempo. Levante sus ojos, ¿sí? Levante sus ojos para que definitivamente usted invoque a ese Dios. Jesús invocó los poderes del cielo para que interrumpiesen una vez más en este mundo y transformasen sus raquíticos recursos en cantidad más que suficiente para alimentar a las multitudes. Cuando usted levanta sus ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Hermano, es cuando levantamos nuestra mirada a Jesús, al autor y consumador de la fe, al Dios del cielo y de la tierra, a ese Jesús que está sentado a la diestra del Padre y gobierna con autoridad y le ha sido conferida a la iglesia. Es cuando levantamos nuestra mirada en fe, hermanos, con la palabra de Dios. Definitivamente veremos que las ventanas, al hacerlo de esta manera, les estamos dando una lección, hermano, gráfica de que su poder venía del mismo cielo. ¿Quién nos puede sacar de esto? De la pandemia. Muchos estamos orando, sí, que termine. Sí, pero que termine. ¿Qué aprendió en este tiempo? ¿Qué aprendió? A buscar, a orar, a depender de Dios. Hay mucha gente, vuelvo y repito, hermanos, no tienen ni para comer. ¿De quién dependen? Hermanos, muchos hogares están sufriendo. Hay más de 6,000 denuncias de violencia intrafamiliar. Y yo lo mencioné esa vez y oré. Hermanos, prenda la televisión y usted tiene una agenda de oración ahí. No solamente por usted y su familia, por Dios. Es el tiempo de levantar su mirada, pero mirar a su alrededor. Y Dios se encargará de los suyos. Dice, no debían buscar la fuente de su poder en ninguna otra parte, como maliciosamente decían los fariseos, ¿no? Que decían que el poder en Marcos 3:22 que venía de Belcebú. Debemos recordar de que por medio de Cristo nosotros ahora también tenemos abiertas las puertas del cielo para acudir en busca del oportuno socorro. Hermanos, por Dios, 13 peticiones. Ore, hermanos, por todo y por todos. No solamente el Guayas, hermanos. La ciudad de Quevedo está siendo impactada por el COVID. Hay en la península de Santa Elena. Está la isla Puná. Ni siquiera, solo tienen un dispensario médico, hermanos. Deje de pensar en usted mismo y en su casa. Es el tiempo en que usted levante su mirada y reclame el poder de la sangre. Sí, el poder de la sangre, ¿para quién? Para todos. Para todos. ¿Cuánta gente se ha ido sin Cristo, hermanos? ¿Ha pensado eso? ¿No le convoca a llorar de que quizás usted tuvo oportunidad de compartir y no lo hizo? Es el tiempo de levantarnos para que podamos definitivamente poder obrar en esta situación. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está ahí para socorrernos. Dios no es aquel sacerdote que entraba una vez al año. No, hermanos, el sacrificio fue una vez y para siempre. Por eso el velo se rasgó de arriba abajo, para que usted y yo tengamos el libre acceso confiadamente ante ese trono de la gracia. Dice el versículo 43, y estoy terminando, y recogieron lo que sobró. Él aceptó la minúscula provisión para después haberla bendecido, después que volvió a bendecirla, devolverla y dar a los hombres de forma aumentada. De hecho, tan maravillosa fue su provisión
que los trozos que quedaron llenaron 12 cestas de panes. Era mucha la provisión por la que habían comenzado, era poca, perdón, por lo que habían comenzado, y todo esto nos muestra que Dios es un Dios generoso. Definitivamente, hermanos, Efesios 3:20 habla justamente de ello, y quiero leerlo. Efesios 3:20 habla y dice justamente que cuando pedimos, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quién, en nosotros. Si usted se acerca con fe a nuestro Dios, a ese Dios que murió en una cruz y derramó cada gota de sangre para que usted sea sano, para que usted sea libre, créame, aquel que es poderoso le puede librar no solo de la pandemia, no solo de la necesidad, sino de todo aquello que el enemigo, el príncipe de este mundo, ha preparado para nosotros. Quiero concluir el significado de este milagro. Y la gente se acuerda, sí, de la alimentación de los 5,000, pero de verdad el principio de tener el tiempo con Dios. Dios quiere que tú tengas paz, pero tú tienes que buscarlo en la intimidad de tu casa. Dios quiere escucharte, porque así como iba a escuchar a los discípulos, así quiere escucharte a ti también. Demuestra su compasión en el versículo 34, y como yo le decía, el Salmo 103, 13 y 14, léalo en su casa. Así como el Padre se compadece de los hijos, así Dios se compadece de nosotros. Recuerda que somos polvo, que fallamos, que erramos, que somos esas ovejas de pronto que nos dejamos llevar por cualquier tontería o nos hemos dejado llevar. Quizás usted en este tiempo no tiene una iglesia, quizás en este tiempo usted se alejó de la iglesia por el tiempo, por el trabajo. Déjeme decirle que todo proviene de Dios. La otra situación, la compasión, y la segunda es su disposición de enseñarle muchas cosas espirituales y sanando. Dios quiere que usted tome esa autoridad. Dios quiere que usted se convierta en ese agente de buenas noticias, no de malas noticias. Ese agente en donde usted tome esa palabra viva, eficaz. Hermanos, yo recuerdo una chica del 28 hace muchos años que contaba su historia en la televisión. Ella buscaba trabajo y en su desesperación porque salió del colegio y necesitaba su mamá, no recuerdo si estaba enferma o eran muy pobres, pero lo que pasa es que ella entró a la primera empresa que le dio, no consultó con Dios, no preguntó a Dios, sino que entró nada más. Hermanos, la chica entra a trabajar y al mes, creo exactamente, la llevaron presa, porque la empresa estaba dedicada al narcotráfico. Y ella, obviamente, como una muchacha recién salida de su colegio, entró a trabajar muy entusiasmada. Hermanos, van a haber quizás ofertas. Si no estás con trabajo, pídele a Dios. Si tú tienes temor de quedarte sin trabajo, hermanos, pídale a Dios. Ahí están las 13 peticiones. Estamos orando por el sistema laboral, por las empresas, por los empleadores, por los empleados, por todo, hermano, por Dios. Únase a nosotros en oración y cubrámonos los unos a los otros. Todos, hermanos. La tercera cosa es el poder de la multiplicación cuando damos gracias a Dios y levantamos los ojos al Dios. Dar gracias en todo, definitivamente, porque lo que tienes en tus manos es mucho. Tienes el poder de la sangre de Jesús. Tienes el poder de la resurrección. Tienes el poder de la abundancia. Pero sobre todo, recuerde, es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que esta palabra, hermanos, quede sembrada en sus corazones. Que cuando usted llegue a su trabajo o le tengan que depositar el sueldo, lo que pasa, ¿a quién tiene que honrar primero? A Dios. Honre a Dios
y Él le va a honrar, Él lo va a levantar. Quisiera en el nombre de Jesús orar por algunas personas que nos llegó las peticiones. Oramos también por Víctor Valladares, por nuestro hermano César Escalante, que su esposa ya se mejore totalmente, por Elsa Flores, por José Pinto, cuñado de mi hermana Geo, por Alberto Salas, Steven Salas, por Ruth Lino, gracias a Dios salió bien de su operación de apendicitis, pero tenemos otra persona, el hermano Camilo Alcíbar, va a ser operado de un tumor en su riñón izquierdo, se lo van a sacar. Que todo salga bien. Por José García también está con el COVID, Roberto Morán está con el COVID, por las iglesias también, están las iglesias de Santa Elena, hay una escasez terrible, hermanos. Yo creo que cuando nos reunamos en la iglesia vamos a reunirnos, sí, para quizás salir, no sé, de verdad yo no sé cómo. Estoy orando, de verdad, pidiéndole al Señor, porque por mí yo cogiera y saliera y hiciera, pero no es así. Tenemos que hacerlo con orden, sujeto bajo las autoridades y siempre cuidándonos los unos a los otros. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por Cecilia Morán también, por Antonella. Bendito Dios, Cecilia Morán está con oxígeno. Levántala, fortalécela, que sus pulmones, envío palabra de vida, Señor, a esos pulmones para que puedan reaccionar. Por Antonella, Señor, por protección. Por Mario, bendito Dios, igual esos pulmones sean levantados. Señor, envío palabra de sanidad, Señor, para que puedan ser restaurados totalmente. Por la hermana Ruth de Terán, que siga habiendo mejoría. Por Lidia y Mónica, también allá en España, por la hija de nuestra hermana Victoria también, Rocío, cúbrelas, guárdalas, líbralas, Señor, por Ángel Justillo, Señor, por los síntomas, por Cristóbal Aicar, por los síntomas, Padre, oro en el nombre de Jesús, por nuestra hermana Marisa Sánchez, que tiene que regresar el viernes, tráela con tu bendición divina y tu divina misericordia, bendito Dios, por José Pinto, que tú te glorifiques, Señor, por Alberto Salas, por Steven Salas, que tú seas obrando con poder y con autoridad. Por Rulino, que tenga total recuperación, Señor, del apéndice. Por el pastor Edwin Reyes, que tienen que hacerle la tomografía. Por Víctor Valladares, Señor, que está también delicado. Por nuestro hermano, por la esposa del hermano César, Marixa, Sidney y Mateo. Señor, oro por el hermano Camilo Alcíbar. Señor, que tú te glorifiques en esa operación mañana, Señor, allá en España, por ese riñón izquierdo que va a ser removido. Levántalo, Señor, fortalécelo, sobre todo en este tiempo, bendito Dios. Por José García Peñafiel, por el COVID, Señor, por el doctor Roberto Morán, por el COVID está intubado, que Dios sea obrando en esos pulmones. Oramos por las extensiones, Señor, de las iglesias de allá de Santa Elena, por la necesidad que hay, Señor, de Bambil, Desecho, Las Lomas y sector 7 de septiembre. Oramos, Señor, por los barrios, bendito Dios, de Guayaquil. Levanta a los gobiernos, Señor, seccionales, levanta las fundaciones, levanta, Señor, a quien tengas tú que levantar, para que sea de bendición para nuestra ciudad, nuestra nación, Señor. Gracias te doy, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú permites y estás haciendo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, las 13 peticiones les va a llegar por WhatsApp, por Facebook. Quisiera que usted ore todos los días. Tómese su tiempo. Hermanos, si ore por los hospitales en un caso dado, si Dios le da carga por un hospital, bendito Dios, ore, por favor, ore. Es el tiempo de acercarnos a Dios, porque solamente la oración. Alguien me decía, uy, ¿cómo vamos a luchar ahora contra ese COVID? No es la vacuna. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos el poder de la sangre de Cristo y el poder de la resurrección. Jesucristo mismo está intercediendo por nosotros, como dice Romanos 8, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, aún con gemidos indecibles,
para estarnos apoyando en Él. Él nos ayuda a orar como conviene. Son 13 peticiones. Le ruego que usted tome un tiempo y que usted se ponga de acuerdo con alguien. No sé si usted ha visto yo lo he hecho con mis nietecitos, que no los veo, tengo los 2 arriba, pero los otros 2 no los veo y los extraño. Entonces, ¿qué pasa? Hemos hecho video por WhatsApp y por WhatsApp únase a alguien, hermanos. Únase a alguien a orar por esas peticiones. Lea los versículos y ore conforme a lo que está escrito. Si usted tiene otra palabra, otros versículos, amén, hermanos. Pero oremos conforme a la palabra de Dios. Yo ese día, el día lunes que oré con los versículos. ¿Para qué? Para que usted pueda saber e impartir fe. Es la palabra la que le va a dar fe, hermanos. Si oramos por nuestra nación, que nuestra nación conozca y reconozca a Dios. Quizás no el 100%. Eso lo sabe Dios, porque Dios es quien conoce los corazones, no nosotros. ¿Cuál es nuestra misión? Compartir las buenas noticias. Entonces, únase a esta oración, únase a este clamor. 13 peticiones que Dios me dio de verdad, cubriendo cada cosa. Todos, los policías, los basureros, los trabajadores que están saliendo y los que van a salir a trabajar. Hermanos, es el tiempo de unirnos. Esto lo vamos a ganar. Esta batalla ya Dios la ganó en los lugares celestiales. Pero necesita un pueblo. Acuérdese, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Padre, gracias te damos por esta bendición de poder comunicarnos, Señor, a través de este medio. Bendice, Dios, toda esta palabra, que quede grabada en los corazones, que los hermanos puedan recibir las peticiones, las 13 peticiones, y que puedan orar, Señor, tener un tiempo de oración y de clamor a ti. Que tengan un tiempo, Señor, en donde puedan ellos clamar a ti, Señor, pero que sobre todo puedan unirse. Hay poder en el acuerdo. Que se unan en familia, que se unan, bendito Dios, que se unan por WhatsApp, si no pueden unirse. Bendito Dios, que se llamen, no para comentar, sino para orar. Señor, yo te doy gracias. Les dejo esto y que tu palabra sea obrando en sus corazones. Gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús oro. Amén y amén. Dios le bendiga. Mañana 8 en punto estaremos aquí también con una palabra de fe, de esperanza, pero sobre todo de amor. Que Dios le bendiga.